Bueno, buenas noches a todos y a todas. Eh, Debido al reciente deceso, fallecimiento de nuestra queridísima compañera y amiga María Felisa Lemos, y ante también la imposibilidad de poder acompañar sus restos en el velorio y entierro, bueno, por la situación eh, en la que vivimos de esta pandemia, me parece oportuno poder hacerle este homenaje, este reconocimiento de manera pública de todos los compañeros y compañeras del taller de guaraní que hemos con ella, que hemos podido hablar diversas formas de relación, sea de amistad, de compañerismo. Eh, yo creo que el homenaje que queremos rendirle ahora, muchos y muchas lo hemos hecho en vida, pesado hasta el cansancio, cuánto la estimábamos, cuánto la queríamos, y yo creo que ella lo sabe, lo supo, y por eso este momento es un poco también para nosotros, ¿sí? Porque cuántas cosas queremos decir de ella, cuántas cosas queremos contar de ella que nos ha pasado, que relacionado con ella, las experiencias, las anécdotas, eh, y qué momento más oportuno para hacerlo ahora. Eh, Como decíamos, vamos a tener los y las que quieran compartir sus experiencias, sus palabras, lo pueden hacer. Vamos a ir turnándonos y vamos a dar lugar en primer momento a Lidia Méndez. Lidia Méndez ha sido de las compañeras que primera ha conocido a Felisa de los que hemos sido partícipes del taller de guaraní, allá por el año, si no recuerdo mal, 2012. Bueno, no me quiero emocionar. Muchas gracias, Lucas, por esta oportunidad que me estás dando para saludar a Felisa y despedir a nuestra amiga querida. Yo voy a tratar de homenajearla con alegría y con mucho respeto, porque así fue nuestra amistad con ella, en el taller de guaraní, en mi casa y en cuantos otros lugares que hemos estado juntas. En su último libro, En los esteros de Liberá, y en sus palabras abiertas, ella escribió: nunca me nubló el pánico. Y yo sé que es verdad, porque ha sido una mujer muy valiente, ha sido una guerrera y para mí una persona espléndida, una espartana. Y nos dejó, como dijo el país Julián, eso lo voy a leer, la mucha sabiduría que nos quedó grabado en el cuero. Feli, querida, te despido con mi corazón y con mi alma, porque fuiste una bellísima persona, porque has sido una persona íntegra, y porque fuiste mi gran amiga, hasta siempre y en mi corazón.
Quien desea tener la palabra puede expresarlo nada más. Bueno, mira, voy a decir algo. Yo sé que de la comandanta Felisa habrá mucha gente que sepa mucho y haya vivido esas situaciones más cercanas, lo mismo que la doctora y demás. Yo tengo o quiero recordar a la Feli cotidiana, la Feli amiga, la Feli compañera. Aún en la cotidianidad era una mujer que irradiaba. Para mí fue un faro, verdaderamente un faro de luz. Yo creo que su vida iluminó la mía y la de todos quienes la conocieron. Y bueno, en uno de las palabritas que yo le escribí a ella, ahora de despedida, le puse que fue el espejo en el que yo me quería mirar, porque quería reflejarme en ella, en su fortaleza, en sus ganas, en su garra, en ese gen sobreviviente que ella decía que tenía. Lamento profundamente no haber podido tener ese reencuentro que tantas veces nos prometimos en charlas telefónicas, porque bueno, es así, la vida nos da a veces esos cachetazos tan espantosos. Pero seguirá viva en mi corazón, en mi recuerdo, y todavía tengo frente a mí la primera vez, Seria me pregunta en el taller de guaraní, ¿y a vos, de dónde te viene la correntinada? Y yo ahí explicándole cómo una siciliana de pura cepa se había enamorado del guaraní. Y bueno, y no mucho más porque sé que los demás compañeros mucho más tendrán también que decir para homenajear a esta querida amiga que bueno, hoy nos dejó físicamente, pero sigue viva en nuestros corazones y en todo lo que ella hizo. Muchas gracias, Carmen. Ahí ya empezaron a llegar los mensajes de la gente que se está comunicando por YouTube. Ya está escuchándonos Roberto Sachi o Saki, aquí presente recordando a Felisa, compañera y amiga ejemplar. Nos conocimos hace años en uno de los cursos de la UNR, del ProGuapam. El Sayadillo Color dice, enorme el dignísimo legado de María Felisa Lemos. De Guaraní, Rosario, por este homenaje, abrazos enormes a todos. OM, Espacio Dinámicas Integradas, dice, presente acompañando, querido Lucas, un abrazo. Muchas gracias. Rubén, ¿vos querías, o Sandra? Sí. Bueno, a ver si se me escucha. ¿Puedo hablar ahí? ¿Se escucha? Bueno, yo quería decir que a mí me tocó compartir muy poquito tiempo, en los últimos 2 años, que hace que yo la conozco, pero que desde las primeras veces que nos vimos en la otra casa, que era nuestra casa, conectamos desde el primer momento. No sé si porque yo le decía que tenía a mi mamá que era de Goya y ella era de Goya y ya éramos como hermanas. Así que teníamos esa conexión mágica, que no se da con todo el mundo, ¿viste? Y bueno, después es una persona ejemplar a tener como modelo, como dice Carmen, una persona inspiradora, apasionada, para seguir el ejemplo. Y bueno, tuve el honor de compartir los últimos momentos de esta última etapa, del último cumple, que me dejó cocinarle, mimarla, y la presentación del libro, la dedicatoria, lo mejor de ella me lo llevo. Esas son las palabras que puedo decir. Gracias. Gracias, Feli. Muchas gracias, Sandri. Soy testigo de la amistad que entablaste con la Feli y realmente sé el cariño que le tenía. Y cómo cada vez que podías le demostrabas ese cariño, sea con tu afecto expreso o con la forma en que vos mostrás tu cariño, que es con tus comidas.
y a cariño que todos lo sentimos y lo agradecemos. Muchas gracias, Andri, porque sé que estuviste con ella acompañándola. Ahí el amigo Marciano Golten también está mandando un mensaje, dice, cada uno de nosotros y en todo lo que nos dejó. Marciano también otra persona que la admiró mucho y que la quiso hacer partícipe de varios documentales, especialmente del que hicimos, que fue sobre el taller de guaraní, en la que también ella pudo participar. Rubén, ¿vos querías hablar? Si estás hablando no te escuchamos porque estás silenciado, amigo. Que para todos fue una persona muy querible, apenas uno la conociera, por su carácter, su forma de ser, y conociendo luego su historia de vida, más aún, ¿no? Esa descripción de la sonrisa revolucionaria, o sea, la describe plenamente, ¿no? Creo que esto lo escribió Claudia Corol, que es la que se ocupó de su casa cuando ella estuvo operada, será cosa de 5 años atrás, ¿no? Y eso es plenamente. Hace unos años, también más o menos ahora 5 años atrás, se estrenó una película en Rosario, la primera vez que se lleva a un cine comercial, una historia, Seré Millones, que bueno, nadie la conoce acá, salvo Lucas, de que eso también le involucraba directamente a Felisa. Bueno, ahí tenemos cuando una persona, sus convicciones la llevan a tomar una decisión en su vida que la hace cambiar la vida completamente, ¿no? O sea, atrás queda la vida anterior y adelante está algo que no se sabe qué es lo que va a venir, pero ella puso toda su alma en esa y obviamente eso ha repercutido en muchísima gente, ¿no? Su tarea de médica, su tarea de educadora, epidemióloga y sobre todo su inquebrantable convicción por una sociedad mejor. Bueno, dejo a otros compañeros que se expresen. Muchas gracias, Rubén. La verdad que hago mía tus palabras. Ahí también en Vane Pacotti nos dice, también quería estar presente en el homenaje a la gran Felisa. Más que merecido el homenaje, nos marcó a todos y dejó su hermosa huella en este mundo. Gran abrazo, compas. Gracias, Vane. ¿Por? Hola, yo quería compartir el poquito tiempo, o sea, que estuve con ella, que fueron 2 años en las clases de guaraní, pero ya la conocía o había escuchado de ella mucho antes por Sergio, mi marido, que se la presentaron en alguna de esas tantas asambleas que él iba, no sé si fue por los derechos del agua o en alguna otra, y la primera vez que la vi, o sea, que la saludé a la Feli fue un 24 de marzo en una de las marchas, que me la presentó mi marido, y a los 2 o 3 años de esa marcha me la encuentro en el taller de guaraní, que cuando la vi, saludé a todo y cuando la veo a ella le digo, hola, Felicia, y se me quedó mirando como diciendo, ¿de dónde me conoce? Porque no tenía ni idea quién era, hasta que le dije quién era y bueno, se puso re contenta y la verdad, cómo se cruzan los caminos o las personas, y ella realmente en las clases era un placer estar con ella porque no solamente estábamos dando guaraní, sino que ella compartía todas las vivencias que tuvo y nos contaba sus anécdotas, sus historias, sus vivencias, y me quedó grabado cuando en una de las últimas clases de uno de los años,
quedábamos sobre, teníamos que pasar en guaraní la forma de hacer unas tisanas y unos té, y ella nos recomendaba, recuerden que siempre las tisanas, las hierbas se dejan 20 minutos y no más. Esas recomendaciones, esas cosas de una mujer admirable, y la fortaleza que tenía, porque a pesar de que a veces se le dificultaba llegar a las clases porque estaba con dolor por sus piernas o su movilidad, ella hacía el esfuerzo y estaba. De cualquier forma, ella siempre estaba con sus palabras y su mente abierta, y la verdad que la vamos a extrañar muchísimo. La verdad que sí. Muchas gracias, Jorge. La vamos a extrañar realmente. Víctor Hugo. No te escuchamos porque está silenciado, ¿eh? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, yo la conocí a Felisa y inmediatamente tuvimos energía positiva. Yo le decía a ella, porque los dos somos correntinos, y el correntino, esté donde esté, sigue siendo correntino, y eso es lo principal. Por supuesto, ella lo aceptaba. En cuanto a cómo fue Felisa, yo lo catalogaría así. Fue entregada siempre a sus ideas, a sus convicciones. Yo no sé si estaba en lo correcto o en lo incorrecto. No sé si tenía la verdad o no la verdad. La verdad no me interesa tampoco saberlo. Lo que me interesaba saber era su calidad humana. Y su calidad humana está por encima de lo que pueden predicar los que predican. Está por encima de lo que aspiran a un cambio sin dar primero su propia vida en eso. Ella dio su propia vida. Lo entregó para los demás, estuvo en lugares insólitos, en esos lugares insólitos predicó con su verdad, y su verdad lo llevó a ser, me parece a mí, una persona feliz toda su vida. Porque quien hace lo que quiere es feliz, y esa felicidad lo lleva, realice o no realice sus sueños. Todos tenemos sueños truncos y sueños realizados. Él se lo llevó a la tumba, y seguramente desde ahí los que creen que hay vida después de la muerte estará mirándonos y estar entre nosotros con su alegría, con su risa, con sus axiomas revolucionarios permanentemente. Una persona de admirar. Yo la admiré mucho, la sigo admirando y la admiraré. Nada más. Chao, feliz. Chao, feliz. Hermosísimas palabras, Víctor Hugo. Gracias. Yo creo que eso que decía es cierto. Ella fue feliz porque realmente vivió como lo sintió y como pensó. Tu compañero que está ahí al lado. ¿Soy yo? Bueno, yo a Felisa en realidad es muy poco el trato que tuve, porque coincidimos en el mismo grupo, porque yo soy de los primeros alumnos del gran profesor que tienen ustedes ahí. Y cuando ella entró al grupo, yo ya no estaba. Pero por estar en el mismo ambiente, nos encontramos mucho. Me acuerdo que lo primero que discutimos con ella, que ella era soy la mayor del grupo, me digo, ¿no? Le digo, el mayor del grupo soy yo. No, que vos no sos, que sí lo sos. Bueno, al final llegamos a la conclusión de que yo era bastante mayor que ella. Ella murió con 82, creo, ¿no? 82 años. Y yo tengo 84, o sea que tenemos 2 años de diferencia. Bueno,
me queda la alegría de haberla conocido. No fue mucho lo que estuvimos juntos, pero siempre que estuvimos juntos la pasamos muy, muy bien. Una empatía muy grande, mucha cordialidad siempre. Y me queda de ella el grato recuerdo justamente de haberla vivido y de haber convivido con ella. Lo que lamenté, indudablemente, fue el final que tuvo y el no poderla haber saludado. Sobre todo que yo tenía interés cuando compré el libro de ella, cuando leí el libro de ella, me encontré con que yo, que estuve viviendo de chico en Empedrado, Corrientes, teníamos muchísimos recuerdos en común, digamos, de lo que era Corrientes, porque para mí Corrientes es una cosa que es idealizada justamente porque viví de los 6 a los 9 años. O sea que todas mis primeras emociones, digamos, o conocimientos y esas cosas son de Corrientes. Y con ella, cuando leo el libro y me encuentro que cuenta cosas que las he vivido, siempre estuve por llamarla para juntarnos un día, pasar por la casa de ella y charlar de eso justamente. Y no tuve oportunidad porque se enfermó y ya no pudimos juntarnos más. Gracias a esta maldita pandemia que tenemos, que no nos dejó juntarnos. Y sobre todo, lo que lamento es no haber podido saludarla, no haberle podido dar el último adiós, o cuando estaba enferma o cuando ya había fallecido. Lamentablemente no pude hacerlo. Y lo lamento mucho. Nada más. Muchas gracias, Upi. Chuni, perdón. Realmente vos sos de los primeros estudiantes del taller de guaraní. Y me acuerdo de esas competencias extrañas que tenía la Felisa de quién era más grande en el curso. Sí, ella falleció con 83 años recién cumplidos. Bueno, ahí tenemos más mensajes por YouTube. Dice Micaela Nasi, no pude compartir con ella, pero las pocas veces que lo hice, siempre fue una inspiración siendo tanto estudiante como profesional de la salud. Roberto Sachi, me alegra verte, Rubén. Rubén es otro personaje también acá abajo. Me alegra verte, Rubén, y comparto tus palabras. Igual a Vane Pacotti, nos unen sentimientos. Nazareno Martínez, la quiero con todo mi corazón. Esa que siento es de no volver a verla, porque el legado la mantiene entre nosotros, pero feliz porque fue una mujer que no pasó por la vida en vano. Totalmente. Acá el compañero Hugo Milito dice que está presente. Ángela Rodríguez nos dice, hasta la victoria siempre, querida compañera Felisa Lemos. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Bueno, voy a leer un mensaje que también nos dejó María Cristina Priotti, que fue una de sus médicas, que estuvo hasta último momento con ella, cuando otros no podíamos. No voy a hablar porque me voy a trabar mucho, pero quisiera que Lucas lea mi mensaje por mí, cuando la año del taller, hace varios años, sentí una emoción muy grande. La admiré desde ese primer minuto. La admiré desde ese primer minuto porque ella hizo lo que yo siempre solo soñé. La admiré desde ese primer minuto porque ella había hecho todo lo que yo siempre solo soñé en hacer, y después al conocerla la admiré por su calidad humana.
No compartí mucho, pero todo lo que compartí fue intenso. Gracias, amiga. Perdón por no haber estado a tu lado los últimos días. Sandri, ¿será que vos podrías cerrar tu micrófono? Bueno, Cristina, quisiera hablar por ella. Sí, se conocieron en el taller y con Felisa. Después esto me lo dijo la propia Felisa al poco tiempo. Me dijo que estaba muy emocionada de haber conocido a Cristina. Fueron quizá pocas palabras que cruzaron, pero se ve que sintió en Cristina una mujer como ella, una mujer abocada al prójimo, una mujer que daba todo por sus pacientes, por su familia, cómo Cristina cuidaba a su mamá y era algo que a ella le llenaba de mucha emoción. Entonces, siempre que podía me hablaba de ella. Puedo agradecer, Cris, por lo que hiciste por ella, porque sé que estuviste, a pesar de que vos digas que no estuviste hasta el último momento, sé que estuviste, sé que le mejor y trataste hasta lo imposible para que adelante. Así que te agradezco muchísimo. Vicky. Qué difícil hablar después de todo esto. Por suerte no me toca cantar. Yo la conocí a la Feli gracias al taller, en ese momento en que tuvo que operarse, hace estos 5 años más o menos. Y un día me llama Lucas y me dice, mirá, hay una compañera, vos no la conocés, pero está necesitando alguien que le dé una mano estos días. Y bueno, y fui y flasheé re mal, así como que al toque también pegamos buena onda. Eh, Nada, charlamos, no nos daban a ninguna de las dos, que nos costaba hablar, no sé, no nos daba el tiempo para poder intercambiar todo lo que quisimos. También una vez con Jorge fuimos a preparar la caña con ruda para uno de los encuentros del taller, a su casa. Siempre la Feli me decía, ya voy a ir a la peña, ya voy a ir a la peña, avísame cuando vaya, porque le encantaba la música. Hace poquito también me, me invitaron a compartir una ponencia sobre mi trabajo para la Universidad de Managua. Y cuando tuve que como contextualizar un poco desde dónde estaba hablando, así como en un mapa de Argentina ubiqué Rosario, y bueno, dije la cuna del Che, la de Messi, y hoy la casa de la Feli. Este, así que eso también me pareció muy lindo. Y bueno, y por último, la noche presentó su libro. Después de que me lo dedicó, a mí me nació escribir unos versos, que esa misma noche los compartí por redes sociales, y justo el domingo al mediodía, pensando qué iba a ser de mi día, dije, ay, voy a ponerle música a algunos versos que tengo escritos, entre ellos los de la Feli. Y yo quería hacer un chamamé, y no me salía.
me salía una polka, me salía un chamamé más rapidito. Y después me puse a pensar que, claro, ¿cómo no me va a salir un chamamé más rapidito si la Feli era un fuego? Ella andaba ligerito, siempre con su impulso. Así que bueno, cuando esto esté terminado voy a compartirlo con todas y todos. Y esperemos que sea un homenaje. Por suerte, esta noche de la presentación le pudimos llevar serenata, como era algo que queríamos. Ya le había escrito en el verano para a ver si se podía asomar a la puerta, al menos para llevarle a mi compañera, y no pudimos, pero sí después. Así que bueno, gracias al taller, gracias Lucas, gracias a todas las personas que están esta nochecita compartiendo sus palabras. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Me acuerdo de ese día que te llamé. La Feli había estado recientemente operada y me había pedido que podamos estar con ella acompañándola porque, bueno, su situación era de mucha precariedad para poder realizar las cuestiones más básicas de la vida. Y tenía que tener una compañía 24 horas. Y entonces me llamó y me dijo si yo me podía encargar de eso. Y para mí fue un gran desafío porque no es fácil durante varias semanas y en realidad necesitó durante varios meses tener personas las 24 horas. Yo me acuerdo que había armado una agenda y muy difícil poder sostenerlo. Y bueno, apelé a Vicky, que no la conocía, pero yo sabía que el gran corazón que tiene Vicky y también esta afinidad, digamos, de ideas, ella me iba a decir que sí, efectivamente fue así. Así que bueno, también te agradezco mucho, Vicky, porque estuviste cuando la Feli necesitó, no cuando ella estaba bien y había que sacarse fotos, no, estuviste cuando ella lo necesitó, igual que muchos de los que están acá presentes. Así que también a ustedes les doy muchas gracias. Recuerdo que fueron momentos difíciles, momentos muy difíciles aquellos, y demostramos como taller de guaraní que no nos une estudiar un idioma como cualquier otro. Una forma de vida, una forma de ser, una forma de entender el mundo, que es de la reciprocidad, el de la solidaridad, el del afecto puesto hacia el otro. Y esa fue de alguna manera nuestra prueba de fuego y salimos y la Feli pudo estar acompañada. A partir de ese momento ella, lamentablemente sus dolores no se acabaron. Se fue complejizando su cuadro y cada vez se veía más dificultad poder acercarse al taller o hacer otras actividades, pero ella siempre, todos los años, ella quería ir al taller y me preguntaba dónde íbamos a hacer y en qué curso le iba a anotar, y le daba tanta rabia tener que empezar siempre en primer año, pero lo hacía. Y uno de sus deseos era aprender a hablar guaraní. Lamentablemente no se pudo concretar, pero recuerdo que me decía que uno de sus anhelos más profundos era poder hablar en la lengua que a ella se le había negado, la lengua que naturalmente debió haber sido de ella como lengua materna, pero que no fue así. ¿Viola? Violeta, ¿vos puedes habilitar tu audio?
Sí, no había escuchado que me dijiste Viole. Bueno, es difícil porque todavía no creo lo que ocurrió, digamos, estoy así que todavía no lo puedo creer. Pero bueno, me voy a inspirar en su alegría que siempre tenía. Yo compartí muchas cosas con ella porque, bueno, aparte de que éramos colegas, mi papá nació en Esquina y resulta que Felisa, durante toda su infancia y adolescencia, si bien vivía en Goya, pasaba todo el verano en Esquina, porque por parte de la línea paterna eran de Esquina. Y es así como descubrimos que compartíamos un antepasado, Cecilio Carreras, por la línea paterna de ella y por la línea paterna mía. Y entonces ahí nomás armamos un viaje, nos fuimos las dos solitas a Esquina y bueno, estuvimos visitando todos los parientes que compartíamos. Lejano, es un antepasado lejano, pero bueno, compartíamos ese antepasado. Así que cuando nos juntábamos más hablábamos sobre la vida de Cecilio Carreras y toda la historia de Esquina, ¿no? Y ella, bueno, contaba que la vivía a la ciudad de Esquina como si fuera de ella, porque realmente pasó todas sus vacaciones de verano con sus parientes allí. Y bueno, quería un poco recordar eso por ahora. Lo admirable de ella es mantener el deseo vivo siempre, en cualquier circunstancia, aún en las más difíciles, como cuando tuvo que pasar varios meses en la cama por la cirugía de la columna. Sin embargo, ella jamás de estar sonriente. Y como resumen, yo diría esto, me quedo con su sonrisa así como un estandarte, ya así lo veo, como un estandarte incluso para los momentos más duros que nos toca a todos vivir, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, Viole. Si habremos hablado de ese antepasado común. Si alguien que falta hablar, tiene intenciones, lo puede decir. Si no, pasamos a otro momento que rescaté algunas fotos de cuando participábamos del taller. Sandri, ¿será que puedes cerrar tu micrófono? Ahí estamos. Bueno, y la vamos pasando las fotos. Voy a hacer una pequeña introducción para que más o menos se contextualice. Bueno, esta fue la primera reunión que hicimos con el taller de guaraní naciente. Festejábamos el Año Nuevo guaraní y ella ofreció su casa como siempre. Y en ese grupo, bueno, decidimos comer un baipú. Vemos que se puso a cocinar. De largas discusiones sobre política en la mesa,
nos pusimos a cantar, que a ella le encantaba cantar. Una en que a ella le tocó cantar y hacer unas declamaciones. Estábamos cantando, no me acuerdo qué chamamé. Y como dice Violeta, que la caracterizaba. La primera fiesta de cumpleaños en la que participó el taller, en La Toma. Había muchísimas personas. Ese día ella estaba muy mal. Y me acuerdo que le había costado llegar, no atendía el teléfono, la gente estaba ya en el cumpleaños, pero finalmente llegó, y a pesar de sus dolores, ella se había tomado un calmante, bueno, pudo disfrutar del cumpleaños que hubo. El regalo que ella siempre pedía era que los que participaban puedan llevarle una canción o una poesía o una demostica o lo que sea. Ese era el único regalo que ella quería. Y ahí en la mesa de atrás está el Chuni, está Pupi, está Walter, Víctor Hugo, Lidia, Elsie y bueno, una versión muy joven de mí. Acá tenemos el primer, bueno, en realidad no es el primero, pero uno de los primeros cursos del taller de guaraní. Ella ya estaba anotada, obviamente. En ese curso fue el primer año de Carmen Pelleriti, de la que no sabemos de dónde le viene la correntinada. Y estábamos estrenando La Otra Casa, el Centro Cultural La Otra Casa. Se hacían en el garage de La Otra Casa. Y bueno, ahí tenemos a Jessica Hasne y a Carmen y a la Felisa. Dijeron, vamos a hacernos como la que estudiamos. Para la foto. Bueno, otra de las tantas reuniones que hicimos en la cocina, porque obviamente nuestras reuniones se caracterizan por la comida. Comer chipacito. En ese momento la cocinera era Jessica Hasne. Nos deleitaba con sus sopa paraguaya, chipacito. Ahí en la foto tenemos a Lila Gianelloni, a Priscila Pretzel, a una hermosa Carmen Pelleriti, Jessica Hasne y la sonrisa eterna de Felisa. Una de las tremendas reuniones que tuvimos en La Otra Casa, esta de las primeras también, ahí ya está Olga Hasne, que es la mamá de Jessica, está María Inés Duarte, también de las primeras estudiantes del taller, Elsie, Lidia, Carmen, Priscila, Juan Carlos Echegaray, Jessica, Pupi, Chuni, Walter, ahí se me escapan algunos nombres, Fernando y su esposa, que ahora no me estoy acordando, y la Felisa. Bueno, y acá estamos en la producción y la filmación del documental Ñandé, cuyo director fue Volten. El documental Ñandé fue una propuesta de él para hacer audiovisual sobre el taller de guaraní. Porque ¿qué pasaba? Él decía siempre, qué calidad de gente que hay en el taller de guaraní. Gente con historia, con cosas para contar. Hay que inmortalizar este momento. Ahí era la filmación. Felisa hacía poco se había operado,
Así que bueno, estaban, creo que en silla de ruedas, ¿no? A ver. Después cuando ella vio esa foto dijo, ¡ay, qué vieja que salí! Realmente ella no... Después, cuando salió de esa situación, obviamente se le veía mucho mejor. Y bueno, para quienes quieran ver su participación, por YouTube se encuentra el documental Ñandé, está subido a la página de Guaraníreco. Ahí ella cuenta cómo cuando fue exiliada en París, ella mientras daba clase, después volvía a su casa, se ponía en hojota y escuchaba chamamé en pleno París. Bueno, otra de las tantas comilonas, ahora en la casa de Olgui, que está ahí en la punta de la foto, disculpen. Ahí lo tenemos a Marciano, está Lidia Gómez, está la abuela, está Teresita, está Martín, Eduardo Butiche y Silvestre, que no se ven, Rubio, bueno, Felisa y quien les habla. Agradezcan que me estoy acordando todos los nombres, no sé cómo. Bueno, otro de los grandes placeres de la Felisa, además de estar con nosotros, comer y pasarla bien, bailar chamamé. Y ahí lo tenemos bailando con el Chuni en la casa de Lidia Méndez. Estaba muy dolorida también ese día, así que hizo mucho esfuerzo para acercarse, a participar y después para bailar. Y ahí lo tenemos atrás a Rubencito mirando. Y esto es lo que contaba Vicky. Esto les voy a contar que es algo que a mí siempre me... La Felisa normalmente, hacia el mes de julio, solía hacer ciertos cuadros respiratorios. Y ella me pedía era que yo le consiga caña con ruda. Yo no tomo caña con ruda, yo sé que me voy a morir. Entonces, pero era realmente un pedido, era un ruego. No era que estaba payaseando, no, ella quería que se le consiga caña con ruda y todas las veces que llegaba a fines de julio, ella me pedía expresamente que le consiga los ingredientes para que ella lo pueda preparar, y en ese caso se la acercamos. Hoy Vicky contó esta historia, Lidia Gómez, estuve yo y estuvo ella también ahí, preparando, haciendo los brebajes brujeriles para sobrellevar el peor mes del año, como dice el chamamé. Con ella, con la Vicky, tomando mate. Si no recuerdo mal, es en la veterinaria que está ahí, o que estaba, hay unas cuadras, a unos poquitos metros de... Y que, bueno, el veterinario es amigo de Vicky, el doctor Lanzotti, ahí está, me está tirando nota por mensaje de Vicky. Este es uno de los grandes momentos que pasamos con ella. Les cuento el trasfondo. Se acercaba su cumpleaños número 80 y, como siempre, me pedía que le organice su cumpleaños. Yo era el organizador oficial de sus cumpleaños y sus eventos. Entonces, yo decía a mis adentros, esta mujer va a cumplir 80 años y no hay un reconocimiento público de lo que fue su vida y su labor, especialmente acá en Rosario, porque más se le conoce lo que hizo en Nicaragua, pero acá en Rosario lo que hizo fue tremendo.
Entonces empecé a hablar con algunos compañeros y compañeras del taller, digo, tenemos que hacer algo para que a Felisa se la declare como ciudadana ilustre de Rosario. Y empezamos a mover hilos entre el socialismo, y al final Celele Prati tomó la posta, el proyecto de declaración, para declararla ciudadana distinguida de Rosario. Nos llegó la noticia, pero saltábamos, porque bueno, por fin le reconocía, porque ella de alguna manera varias veces nos ha expresado que sentía que los distintos gobiernos municipales la habían dejado de alguna manera de lado, no habían reconocido, y cada vez que ella necesitaba, porque siempre tenía alguna necesidad, sea de IAPOS, o sea de alguno, de su jubilación misma incluso, sentía como que ha sido tenido en cuenta por lo que ella representó para la ciudad. Entonces, bueno, me pareció que fue muy pertinente este reconocimiento. Ahí estamos, como dice Rubén, en el salón de sesiones del Consejo Deliberante, año 2018. Ahí habíamos estado varios de los que ahora estamos presentes acá en esta reunión. Rubén, Carmen, Sandra. Juan Carlos. Bueno, muy felices con ella. Bueno, esta en realidad es más viejita. Ahí la tenemos a Violeta, a la Jessica Hasni, a su compañera de Violeta. Otra vez un yo muy joven. En uno de los grandes festejos también que hicimos en la otra casa, con el taller de guaraní. También esta es un poco vieja, del año, si no recuerdo, 2015. A ver si alguien por ahí me la confirma. Estábamos ahí en la primera jornada de cultura guaraní. Se me había ocurrido ese año hacer un evento público gratuito en el que pudiéramos mostrar lo que teníamos como taller, como activo del taller, referido al guaraní. Creía esto que dice Marciano, que en el taller había gente extraordinaria. Entonces dije, bueno, pongámonos a que cada uno dé una presentación de lo que hace relacionado con el guaraní. Y bueno, ese año lo organizamos en el Centro Cultural La Toma, en la parte de arriba. Vinieron más de 100 personas. Recuerdo que entre los participantes estaba, bueno, ese era el panel de libros, ¿sí? Víctor Hugo presentaba su libro, ¿cómo se llama el libro? La Gloria y el Olvido. María Felisa presentaba su libro sobre el ingenio de Ledesma. Ella había hecho un trabajo sociosanitario en San Martín, creo que se llama, Libertador José San Martín, en Jujuy, acerca de los efectos contaminantes que tenía la fábrica de Ledesma sobre los habitantes de la ciudad, y también esto de la precarización del trabajo de los zafreros. Y Rubén Rigatuso, que presentaba el libro de su madre, en el cual algunos de los poemas, las poesías, hablaban sobre la cultura guaraní. Y bueno, y teníamos como presentadora a la hermosa voz de Carmen Pelleriti. Creo que aparece en la foto, a ver. Sí, está ahí hablando con una sonrisa también, como siempre la caracteriza. Había llevado sus plantitas, me acuerdo de esos
que ahora después te voy a pedir uno, Carmen. Bueno, acá tenemos uno de los cumpleaños que le habíamos organizado, uno de los últimos, en el patio de la otra casa, el grupo del taller guaraní, Ana, la India Cohen, Rubén, Mirta, Mari y la Felisa con esa sonrisa hermosa. Cumpleaños 80 en el distrito 7. Rubén, que casi que aparece en todas las fotos, el Chango Bramajo, Juan Carlos, Hugo Milito, la Olgui riéndose ahí atrás, con su hermosa sonrisa. Ese año, haber conseguido la distinción como ciudadana ilustre, también conseguimos que Cini pueda dedicarle unas palabras a ella y que, bueno, ustedes la habrán escuchado, están también compartidas en el canal de Guaraní Recó. La familia Nasi Soto, la Mica, Sergio y Jorgelina. Años. Y esta foto es del último cumpleaños. El cumpleaños que le organizamos ahora para el mes de abril de este año. Quiero que le organice su cumpleaños, que en realidad eran sus cumpleaños, después voy a explicar por qué, y la presentación del libro, de su último libro. Del cual me siento honrado, que me ha pedido que le escriba unas palabras para poder incluirlo. Si ustedes tienen el libro, lo que yo escribí está en la contratapa. Me dijo, yo quiero que estén tus palabras en mi libro. Y su quiero era un deber para mí. Y también un orgullo porque, bueno, era la primera vez que me hacían parte de un trabajo y muy agradecido con ella porque ella expresó lo que ella sentía hacia mí, su cariño y su afecto, y eso es algo que yo lo voy a atesorar siempre. Bueno, en este cumpleaños estábamos en plena pandemia, todavía había ciertas libertades de reunión. Ella quería hacerlo en la otra casa, pero teníamos una lista de invitados de más de 50 personas. Yo le digo, Feli, ¿no hay posibilidad alguna de hacer una fiesta con más de 50 personas en la otra casa? Y bueno, ¿y qué hacemos? Me dice. Y yo digo, bueno, busquemos otro lado. No, yo quiero que sea en la otra casa. Y bueno, le digo, entonces tenemos que hacer 2 cumpleaños. Uno quizás lo hacemos con la gente del taller y otro con tus otros amigos. Ah, bueno, dale. Pero resulta que a medida que ella iba hablando con sus invitados, ellos les decían que no iban a poder estar acompañándola por las circunstancias presentes de la enfermedad. Y a eso a ella un poco le entristeció. Además de sus dolores, ya que eran tremendos, que estaban con los analgésicos más fuertes, eso de alguna manera se deprimió. Me dijo, Lucas, vamos a suspender el cumpleaños. Y yo le dije, Feli, no, ¿cómo vamos a suspender? No me siento bien, Lucas. Y le dije, entonces, vamos a hacer algo distinto. Vamos a reunirnos con ese grupo que vos siempre amaste, siempre atesoraste,
que cada vez que organizabas una fiesta, una reunión, vos a los primeros que los tenías presentes eran a ellos. Hagamos un cumpleaños con tus primeros compañeros de guaraní. Sí, me dijo, hagamos así. Fue el trabajo de llamarlos unos por uno para tratar de convencerlos y convencerlas de poder estar en el cumple. Armamos esa reunión, que ya de por sí excedía del lugar, pero yo entendía algo en este tiempo, y es que se puede o no coincidir, pero la Feli quería vivir lo más plenamente posible estos últimos años que ella estaba viviendo. Y era ese cumpleaños, fue la última reunión que pudimos tener con ella, la última reunión en la que pudimos compartir. Siempre se reunía en cada oportunidad. Pudimos contar las experiencias que siempre contábamos, las historias, cantar las canciones que cantábamos siempre que nos reuníamos. La verdad que divertimos tanto y sinceramente no me arrepiento para nada de esa reunión, porque decidimos vivir la vida, decidimos celebrar la vida, y en la última reunión que pudimos acompañarla a la Feli. Y bueno, ella se sintió muy bien, me agradeció después porque realmente hacía tanto tiempo que ella estaba sola, tanto tiempo que la estaba pasando mal con sus dolores, muy mal, y en su casa no tenía gas, pasó toda la pandemia muriéndose de frío. De alguna manera, esta reunión, después de estas situaciones que ella estaba viviendo de decaimiento y de fuertes dolores, a ella le levantó mucho. Así que bueno, también agradezco a todos los que pudieron participar y mostrarle su afecto a la Feli. Otra foto es la reunión. Ahí tenemos a la cocinera Sandra, Hugo Milito, su esposa, Juan Carlos, la Feli, Paulita, Olga, Blanco, Víctor Hugo, Lidia, el Chuni. Y la presentación del libro. Ahí la asociación lo que también hace mucho yo quería hacerle un homenaje a la Feli. Para mí el momento oportuno para hacérselo era en una de las jornadas guaraní. Yo tenía pensado lo siguiente, que en cada jornada que se fuera haciendo, poder homenajear en vida o una de los compañeros de guaraní, especialmente de los que empezaron al principio, a los que los llevo mucho, muy profundo en mi corazón, que algunos están acá. Y mi interés era hacerle a ella. No lo pude hacer. El año pasado no tuvimos jornada de guaraní. Y en la presentación del libro se dio la oportunidad de poder expresarle lo que yo siento por ella en público. Por primera vez. Poder dedicarle unas palabras y expresarle lo que yo sentía y la admiración que sentía por ella. Así que también considero que tanto el cumpleaños como la presentación del libro fueron una oportunidad preciosa para los que pudimos estar con ella.
Vicky pudo hacerle un homenaje musical. Sandra pudo hacerle un homenaje gastronómico. Y bueno, nos llevamos eso, nos llevamos los hermosos momentos que pasamos con ella, la alegría de haber sido parte de su vida, la alegría de haber sido partícipes de toda esa sabiduría y esa experiencia que ella tuvo, que ella tenía. Intentaba hablar con ella, era así como cuando uno se sienta con Rubén, que es una bocanada de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, y escuchar y escuchar. Y bueno, este es mi homenaje y este es nuestro homenaje. Reconocer a una mujer correntina, por sobre todas las cosas, extraordinaria. Correntina, médica, revolucionaria, luchadora, tenaz. Gracias, Feli, por todo lo que nos diste. Gracias, Feli, por todo lo que fuiste, lo que sos. Gracias por lo que nos dejás. El legado va a permanecer en nosotros por siempre. Y en todas las personas que te conocieron y que supieron tenerte como compañera, como amiga, como camarada, como colega. Muchísimas gracias, Feli. Voy a seguir leyendo los mensajes que nos llegan de YouTube. Compañera, amiga, hermana, por siempre en nuestra memoria y en mi corazón por las luchas y los sueños compartidos. Te recordaremos con los hermanos nicaragüenses. Aquí y en tu querida Nicaragua, a la que diste 10 años de colaboración. Hasta la victoria siempre, Felisa. Areno Martínez dice, además de su expresión, mediante sus actos humanitarios y su seducción, también lo hacía mediante palabras. Una personalidad muy fuerte y todo lo que pensaba lo decía. La amo, dice. Claramente la Felisa era esa. María Lida Osuna dice, una persona admirable, revolucionaria hasta el último momento, su enorme corazón rojo, siempre luchando por un mundo más justo. La revolucionaria más coqueta, se fue una persona imprescindible. Miriam Azúa nos dice, su luz nos acompañará siempre. Agradezco a la vida haberla conocido. Bueno, muchas gracias a ustedes también por haber sido parte de este homenaje, pero muy nuestro y tan merecido. Gracias a todos los que nos están siguiendo y los que lo están viendo y los que lo van a seguir viendo. Bueno, me gustaría que todos la podamos despedir con un saludo guaraní, que los guaraníes lo hacen cuando el sol aparece y cuando el sol cae. En este momento la vamos a despedir. Sandri, ¿será que puedes cerrar tu audio? Ahí está. Que utilizamos para cuando se va es Agullevete. Y nuestro sol hoy es María Felisa Lemos. Así que vamos a levantar nuestras manos hacia nuestro sol, que es la María Felisa, y le vamos a decir Agullevete Felisa. Agullevete Felisa. Agullevete Felisa. Agullevete. Agullevete Felisa. Muchas gracias. Agullevete Felisa. Agullevete Felisa.
Un abrazo a todos y acá terminamos este homenaje a la Feli. Las y los quiero muchísimo. Gracias a todas y a todos. Un abrazo. Gracias, Vicky.